Espera que en estos días el presidente Yamandu Orsi defina uno de los puntos clave de la reforma del transporte metropolitano. Hemos hablado, si habrá o no un túnel por la avenida 18 de julio. Exacto, esa es como la gran duda todavía, pero sí que se va a avanzar en esto y justamente el Ministerio de Transporte y Obras Públicas ayer hizo públicos 7 informes que pidió a consultoras nacionales e internacionales, también la Facultad de Arquitectura de la Universidad de la República, y vamos a estar conversando sobre esto. ¿Y no le van a consultar a los chorros del Brou? ¿Cómo andan para hacer el túnel? No eran del Brou al final. Al final no era del Brou, ¿viste? El Ministerio de Interior dijo que era un banco privado. Sí. Igual todavía no se sabe mucho si era un banco o no, pero bueno. Totalmente. Vamos a ver. Bueno, a ver, todo surge bajo la premisa de la elección que tomó el gobierno de instalar el modelo BRT, se llama Bus Rapid Transit, o sea, incluye ómnibus grandes de 200 pasajeros, carriles exclusivos, ascenso y descenso de pasajeros por varias puertas, todo esto bajo tierra. Sí, hay muchos detalles para conversar, pero ¿te parece si ya saludamos a nuestro entrevistado, que es Felipe Martín, el director de Transporte del Ministerio de Transporte, con quien vamos a conversar estos detalles y sacarnos algunas dudas, Darito? Buen día, Felipe. Buen día, Felipe Martín, ¿cómo va? Buenos días, ¿cómo están ustedes? Bien, gracias por atendernos y sabemos que tenés poco tiempo, pero bueno, básicamente, ¿qué conclusiones grandes podemos sacar de estos informes que se presentaron, ahora ya con más información sobre la mesa, ¿no? Bueno, en primer lugar, esta etapa es el de publicar toda la información que está finalizada para que sea, digamos, accesible, que la conozca todo el mundo y sea de consulta pública. Como está en el acápite, digamos, de la presentación, acá estamos hablando de información preliminar, no es definitiva, o sea, esto es un avance preliminar. Hay trabajos que quedan pendientes, o sea, acá hay estudios vinculados al estudio del suelo, hay iniciativas que de alguna manera proyectan pasajes sobre nivel, hay consultorías sobre estudios de circulación del transporte y registro de saturación de paradas, hay microsimulaciones vinculadas al corredor sobre el Chotur y sobre Avenida Italia, hay alternativas de priorización de cómo en el centro de Montevideo encajaría mejor, digamos, la priorización de transporte público. Habrán visto que también está publicado un relevamiento comercial sobre cualquier lugar, digamos, donde hay obras se producen afectaciones, fundamentalmente interferencias, y hay un informe geotécnico que de alguna manera termina verificando con los cateos las distancias a donde más o menos están ubicadas las distintas características del suelo. Estos insumos lo que aportan fundamentalmente es a las obras civiles que va a haber que encarar y que inudiblemente tienen que compatibilizar la mejora en lo que pueda ser la mejor fluidez de circulación, pero también junto a un ayornamiento y rescate todo lo que tiene que ver con la parte urbana. O sea, son intervenciones dinámicas, o sea, que permiten incorporar todos los componentes, los urbanísticos, los estéticos, los medioambientales, los sociales, porque es un proyecto que está exigido, digamos, que se realice de esta forma, sin afectación a las externalidades, y por lo tanto es un proyecto naturalmente vasto y es complejo, muy especialmente en la parte del territorio donde tiene actuaciones fuertes, y que además se encuentra, digamos, una ciudad consolidada, por lo tanto es obligado que este tipo de estudios se lleven adelante, y muy especialmente porque ayudan a tomar las decisiones con más seguridad, que es Felipe, lo que se pretende, digamos, en este caso. Quiero aprovechar de preguntarte si, más allá de esto que estás diciendo, sorprendió lo que encontraron, ¿no? Y en los volúmenes que se encontró, el observador hoy más temprano habló con un doctor en geología y profesor de la Facultad de Ciencias, Claudio Gaucher, seguramente lo conocés, explicó que el granito, se encontró, no solo arcilloso, granito, cuarzo, diferentes minerales bajo el asfalto y el hormigón. Son dos rocas duras, por ejemplo, el granito del Neis, más duras y compactas de las halladas puede haber, pero lo que dice de alguna manera, cuando le preguntan si es posible realizar la perforación, todo se puede perforar.
responde. Sí, pero también Bauer. dice que en algunas zonas Pero, sería muy trabajoso y claro, no se podría llegar tan de hecho, abajo, ¿no? destaca como punto la intendencia, por ejemplo, la zona de la intendencia. Claro, ¿no? y habla de la necesidad de una máquina que para hacer un túnel corto como el que se puede llegar a hacer en 18 de julio no valdría la pena, Mi ¿no? pregunta es, ¿desestimula un poco esto? Eso. ¿Sorprende y desestimula o no cambia nada y se sigue para adelante, haya lo que haya? A ver, yo no soy un experto en estos temas, para eso, digamos, apelamos a las consultoras más prestigiosas. En realidad, quienes llevaron adelante los estudios de prospección, que primeramente lo hicieron son un relevamiento de todas las construcciones que se han ido llevando adelante en los últimos años, y allí, de alguna forma, digamos, está relevado a las distintas distancias que están los distintos componentes sólidos y rocosos que tiene, digamos, el subsuelo, no se vieron de ninguna manera sorprendidos. Por lo tanto, yo diría que los estudios de relevamiento más los cateos prácticamente es casi coincidente en los estudios que hay. Después habrá que ver, digamos, con los expertos las formas más eficientes y de menor impacto que se dé adelante con la parte del subterráneo, pero no es el tema yo diría único de todo lo que hay que mirar en este proyecto. Seguramente sí es parte de una decisión en cuanto al alcance, de cuál va a ser la distancia que tenga digamos la parte soterrada. Hay que analizar, digamos, también las características de los puntos o los nudos más críticos, en donde hay que tomar mucho más recaudo y mayores medidas, en cuanto a que cuando las obras del inicio hay que tener estudiado en las distintas ventanas horarias cómo es la circulación del tránsito en las horas picos, para derivar que la canalización en los lugares donde se lleven adelante las actuaciones permitan por lo menos garantizar una fluidez razonable, digamos, para la parte circulatoria. Sí, pero yo diría que en general, hoy por la experiencia de cómo han trabajado estas consultoras, que naturalmente también apelaron e integraron, digamos, en sus estudios a expertos que han tenido, digamos, experiencia de trabajo de este tipo en otras ciudades y en otras partes del mundo, no es imposible. Y es más, hasta se manejan 3 alternativas que después se manejará cuál es la más conveniente. Justamente, ¿no? Se entiende que hay muchísimas cosas que resolver. También está el tema de los comerciantes que vos mencionabas allí al pasar, que están obviamente muy atentos a lo que se pueda decidir porque les va a afectar su trabajo, su economía, va a cambiar la dinámica total de 18 de julio en el caso de que se avance con el soterramiento, que creo que más allá de todo lo que vos mencionás, es lo que más ha llamado la atención. Y lo que te quiero preguntar es si ya tienen definido cómo se va a resolver en definitiva, ¿no? Es más allá de estos 3 escenarios que se plantean, ¿quién decide y en base a qué? Bueno, en primer lugar, hemos estado en contacto también, digamos, con la Asociación Comercial, para conversar acerca de esta iniciativa. También nos acercaron de que el centro sigue viviendo un proceso de caída permanente en lo que tiene que ver, digamos, con su concurrencia, ¿no? Y por lo tanto cifran también expectativas en que una iniciativa de este tipo, acompañada de toda una recuperación urbana, pueda por lo menos frenar todo lo que tiene que ver con lo que el centro tiene hoy en día y pueda de alguna manera aventurarse una mejora. Las decisiones naturalmente se van a tomar sobre la base de los estudios técnicos y lo que los técnicos en principio entiendan como más conveniente. Pero y es una decisión política. La última se va a tomar sobre la base de quienes de alguna manera tienen más responsabilidad en territorio. En este caso, acá estamos hablando, digamos, de una parte de quienes van a integrar la agencia, que son las intendencias, en este caso es la Intendencia de Montevideo, por lo tanto, es quien va a trabajar más, digamos, con nosotros
en la definición final de cómo va a ser. Felipe, te hago la última porque sé que te tenemos que liberar, pero hoy el país habla de que todo esto surge bajo la premisa de la elección que tomó el gobierno de instalar el modelo BRT, ¿no? Bus Rapid Transit, que incluye ómnibus grandes de 200 pasajeros, y estoy explotado de mensajes. Imagino que a vos capaz que te pasa lo mismo cuando tienen estas charlas, ¿no? De tomar esta decisión. ¿Por qué no un metro? ¿Por qué no un tren? ¿Por qué ómnibus de pasajeros y no otro vehículo para transportarnos? Bueno, también va a haber una publicación de estudios de consultoría que hacen las distintas alternativas. Acá, para no hacer una definición definitiva, yo diría, acá lo que se habla es de estructurar corredores, ¿va? Solo tenemos una ciudad y la extensión de la ciudad que está toda construida sobre superficie. Creo que me sobran los dedos de la mano para ver aquellos puntos en donde hay trabajos a desnivel. Y por lo tanto, la estructuración de los corredores, en primer lugar, se estudian sobre las ventajas alternativas que hoy existen en cuanto a cómo están, digamos, los trazados establecidos en los corredores primarios. Ese es un primer factor. Después hay otros factores naturalmente vinculados a lo que tiene que ver con los costos, y bueno, y también hay otros vinculados, digamos, a las conveniencias de cómo además esto va acompañado de algo que no hay que mirar. Se dice que la transformación es el BRT, ¿no? El BRT son los corredores, pero la gente no vive en los corredores, ni se sube ni se va. O sea, va a tener que naturalmente tener estaciones en donde cambia, como hoy baja de un ómnibus y sube a otro, y los tiempos de traslado que nosotros tenemos que asegurar no es para los que se suben en el corredor y bajen el corredor. Los tiempos de traslado es para los que suben en donde ascienden y llegan a sus lugares de residencia. Por lo tanto, todos esos factores están integrados y van a ser, digamos, también acompañados de una publicación de estudios alternativos. Felipe, antes de despedirte, decirte que hace un tiempo hablamos y me dijiste, cuando te apuré con una cifra de cuánto podía llegar a salir, me dijiste, bueno, no lo sé. Y digo, bueno, pero un estimado. Y me dijiste $600 millones. Y hoy se cumple bastante, ¿no? Son aproximaciones. Sí. Tampoco voy a decir que las cuentas que se sacaron son esas. O sea, todos son estudios preliminares. ¿Por qué? Porque en estas obras de gran porte siempre hay imprevistos que no están dentro, que no fueron analizados en su momento dentro de los estudios, porque aparecen dentro de las imprevisiones. Y eso puede de alguna manera, un poco más, un poco menos, ser objeto, digamos, de establecer. Pero la base es esa. Esperemos tener más novedades. Más o menos, ese es un punto de partida. Bien. Felipe Martín, director de Transporte del Ministerio de Transporte, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes, buenos días. Buen día. Bueno, yo no sé de tu conclusión, yo me quedo con más dudas que certezas en el fondo con todo esto, ¿no? Claro, porque lo que pasa es que uno lee todos estos informes o estas crónicas que resumen de alguna manera los informes que hicieron las consultoras y la Facultad de Arquitectura y dice, bueno, esto es lo que se va a hacer. Y Felipe nos dice, no, esto no es lo que se va a hacer. Esta es la base técnica para evaluar qué se va a hacer. Feliz día para todo el equipo. Elsa de Brazo Oriental. Hoy es el Día Mundial de la Radio, viejo. Qué bien los oyentes que se acuerdan. Totalmente. Pero además es parte de ellos también, ¿no? Feliz día para todos nosotros. Porque la radio, si nosotros estamos acá y ustedes no están del otro lado, no tendría mucho sentido que estemos hablando acá a la nada. Así que gran parte de todo esto es que ustedes estén ahí escuchándonos, insultándonos, abrazándonos, lo que quieran, ¿no? Al 092-690, en 6900 y también en YouTube, en Sarandí 690, ok. Así que les mandamos un abrazo grande a todos y vamos a recibir en un ratito al rey de la radio. Sí, ¿se puede decir? Pero ¿te parece si antes de eso leemos algún mensajito? Vamos a leer, obviamente. Porque justamente si hoy es el Día de la Radio. Indignación absoluta, mucha gente,
Bueno, mira, siempre se dijo que acá no teníamos subte para el transporte público debido al tipo de suelo, dice un oyente. Este es muy sólido y el costo de perforación requiere una inversión que nunca va a ser redituable debido a la poca población que tenemos. Algo de eso mencionabas vos. Espero que no empiecen el despilfarro de dinero de todos nosotros, los contribuyentes, en expertos, consultorías y demás, para que luego pase lo mismo que pasó con el famoso corredor Garzón, ¿te acordás? Y algún otro proyecto fantasioso. Me parece interesante el aporte del... Disparate el gasto en el túnel por 18, dice Rosana. Por favor, algún pasaje sobre nivel en cruces pueden ser. Dejen calles por uso exclusivo de ómnibus o de autos. ¿Consideraron el efecto de las vibraciones en los edificios? Que son antiguos, y es verdad que en muchos casos son muy antiguos. ¿No se puede plebiscitar? Dice alguien, ¿solo entre montevideanos esto? No se puede plebiscitar una decisión tan técnica, ¿no? Hay gente que propone tomar la calle. Más barato es sacar autos de la calle. Tomemos conciencia, ¿entendés? Que haya menos coches circulando. Mirá. Aquello, por ejemplo, de Chile, que en algunas ciudades de la matrícula, ¿no? En San Pablo se usa también el número de la matrícula con el final X número comparsa unos días, impar otros. Igual la verdad que hay mucha gente... No, Mirá, y lo que hace es conseguir dos autos. Y las derivaciones, ¿no? Que puede llevar a derivar en esto, ¿no? Aide dice, en el edificio Torre Centro, por tirar un ejemplo, ¿no? Muy bien. Sobre 18 hay 52 garages, vehículos de trabajo. ¿Cómo van a compensar su cierre? Claro, está no bien. No es solo los comerciantes, ¿no? Es ahí como todo una consecuencia grande sobre esto. ¿Ganó el lobby de Cutsa? Pregunta Juan. Hicieron estudios solo para buses, qué vergüenza. La decisión es política, lo saben los que están cerca. Qué vergüenza, indignado está. Más barato es sacar autos de la calle. Tomemos conciencia, dice otro oyente. Fueron tantas delegaciones a China, fueron al Ministerio de Transporte para tratar algún tranvía o algo que le pueda interesar a los chinos. Tenemos problemas de espacio en la parte vial, no sería bueno hacer transportes elevados en lugar de subterráneos, dice Carlos. Bueno, obvio, arrancan a aparecer, ¿no? Hoy somos 3 millones de ingenieros viales. Exacto, olvidate. Eso para los que dicen de plebiscitar es bravo cuando estas decisiones se toman sin información. Por eso está bueno tener la información y creo que Felipe Martínez es bastante medido en ese sentido y nosotros queríamos más conclusión, pero no, todavía no la tenemos. También hay algunas advertencias, ¿no? Que dicen que el BRT, esto de poner los bondis por abajo, se está yendo en gran parte del mundo, en donde estaba, por ejemplo, ¿no? Se está dejando de usar, pero bueno, por eso le preguntábamos, ¿no? En base a qué se había tomado esa decisión y cuáles eran las otras alternativas. Sí, también hay quienes dicen que subte o tren no sirve porque ¿quién puede mantener las vías? Se rompe una y no anda nada, en cambio si es en la calle y hay un pozo, andan igual. Bueno, muchos mensajes en YouTube debe haber. Ahí leí alguno de YouTube, sí. El que acabo de leer es en YouTube. Quiero creer que esto va a ser una etapa, dice también en YouTube, primero el túnel para los ómnibus y luego espero que venga el subte. Queremos subte, insisten en YouTube. Alguien preguntaba cuáles son los países del mundo en donde más se usa. La verdad es que, como te venía diciendo, en Asia y en Europa, y donde funcionó, en Norteamérica también, en algunos casos en Canadá, empezaron a dejar de usarse, ¿no? América Latina tiene el 60 y pico por ciento, 63% con BRT. O sea, en comparación con otros países, somos en el mundo, Latinoamérica tiene 66% de este sistema. Andás a ver si es la solución de transporte público que necesita nuestra capital o no. Definitivamente se necesitan técnicos para saber eso, pero la gente se calienta y se calienta. Claro, dio en el clavo. Bueno.